Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Recién pasamos la celebración del Día de las Madres y pues cómo nos gozamos, ¿verdad? La semana pasada dándole honor a estas mujeres que pues nos trajeron al mundo y que trabajan tan duro por nosotros y que lo siguen haciendo a pesar de que no es todos los días Día de la Madre, todos los días trabajan tan duro como que yo creo que debemos celebrarles diariamente, ¿verdad? Todo el esfuerzo que ellas hacen. Dios las bendiga a todas ellas y Dios los bendiga a todos ustedes por estar aquí en la casa del Señor el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta reunión leyendo primeramente nuestra razón de ser, que es la visión. Por eso lo tenemos en la pantalla, la vamos a estar leyendo constantemente porque necesitamos, ¿verdad?, estar todos de acuerdo en cuál es la misión de la iglesia. Just the last part. Pretty much what's on the screen right now is like the mission statement, and we're just going to say that real quick. Sí. Todos, si gustan, en español, al unísono, somos una comunidad de creyentes que glorifican a Dios y se comprometen sacrificialmente con la misión de Jesús en nuestra comunidad y en el mundo entero. Una vez más, una comunidad de creyentes que glorifican a Dios y se comprometen sacrificialmente con la misión de Jesús en nuestra comunidad y en el mundo entero. ¿Verdad? Como les digo, la vamos a estar repitiendo constantemente porque queremos que todos estemos en la misma página. Estábamos antes de celebrar el Día de las Madres en el capítulo 1 de Tito. Last week was Mother's Day, if you guys remember, and then the week before that we were in the book of Titus, and we were looking at pretty much some rules in church, and we're going to continue off of that, of what we did 2 weeks ago. Ahí donde nos quedamos precisamente. Vamos a estar en el capítulo 1 de nuevo y nos detuvimos un poco en la palabra corrección. We're going to be in chapter 1, and last time we were really focusing on the word correction. No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que estábamos hablando de orzo, ¿verdad? Que es la palabra en griego que Pablo utiliza para indicarle a Tito que hay que corregir cosas en la iglesia. Yep, and one word that we used as an example, and we brought like anecdotes for it, was the ortho example of like, fixing your bones, pretty much. Ajá. Y la corrección que concluimos que es dolorosa, pero que es necesaria. And we came to the conclusion that fixing our problem areas is a little painful, but it's worth it. Sí, porque no nos afecta solamente nuestra vida. Because these things don't just affect us. Afectan a todas las personas que nos rodean. They affect everybody that's around us too. Afectan el reino también porque las personas que te rodean podrían no ser creyentes y entonces si tú no has arreglado tus problemas como cristiano, ellos no van a querer venir a Cristo. You can also affect non-believers who maybe want to believe in God, but you're kind of getting in the way of that. Yeah, you're affecting the kingdom. Pero también afecta a la iglesia, fíjate. Hablamos hace un par de semanas de cómo las iglesias pueden volverse iglesias enfermas cuando hay personas que no trabajan en su personalidad, no en su personalidad, pero en su carácter, no lo hacen más como el de Jesús. And when a lot of people have things that they need to work on in church, it can become like a very not healthy environment. I guess you can say sick, and where everybody's a certain type of way. Sí, o de repente puedes ofender de una manera tan hiriente a una persona, o tu pecado puede afectar tanto a alguien que se termina yendo. And that you could end up hurting somebody or maybe making somebody leave because of what you do or what you say. Y yo les he dicho antes que muchas veces se va el miembro que está en lo que está y se queda el que no quiere corregirse. And we gave an example like 2 weeks ago about usually the one with the problem stays and the one that doesn't is the one that ends up leaving. Y entonces se comienza a hacer un montón de gente, ¿verdad? Cuando no hay corrección se comienza a quedar la iglesia con un montón de gente que las personas se ven, la iglesia está enferma y la gente
no quiere venir a la iglesia por esa razón. And as a result of these people who are working on these problems, people may not want to return to that church, or they may be deterring something happening. Entonces vamos a orar para iniciar con el culto y, ¿verdad? Vamos a dedicárselo a nuestro Señor, vamos a leer su palabra el día de hoy. Pongámonos de pie en reverencia a nuestro Señor y también para leer su palabra. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar frente a esta hermosa congregación. Te pido por todos aquellos que no pudieron venir por razones de trabajo, Señor, por razones de viaje. He visto que algunos de los hermanos andan fuera del estado. Yo sé que otros han trabajado incluso el día de hoy. Entonces te pido, Señor, por todos ellos. Son varias familias, Señor, que están trabajando. Hay otros que han tenido, que tienen problemas de salud, Señor, y que no han podido estar con nosotros. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces y tú, Señor, sé que tienes control de todas las cosas y que todas las situaciones que están aconteciendo, Padre, es por una razón que tú se las pones enfrente. Te ruego, Señor, que hagas tu voluntad en ellos y que, Padre, ellos logren lo que tú esperas que ellos logren a través de esa situación. Te pido que estés con nosotros, que nos acompañes, que no permitas, Señor, que yo diga ninguna cosa que no te agrade. Te ruego que estés con nosotros, Señor, en todo momento, y que los hermanos puedan absorber, Señor, lo que tu palabra está diciendo, de manera de que todos, Señor, caminemos concertados en una sola dirección. Te doy gracias por todo tu amor, Señor, y por tu palabra, porque sin ella estuviéramos perdidos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a leer primero en inglés, ¿verdad? La primera de Tito, y ahora vamos a estar únicamente del 5 al 9. Ya no es del 1 al 9, solo del 5 al 9. Y de todas maneras, la próxima vez vamos a estar otra vez en el mismo pasaje. La cuestión es que hay muchas cosas en este pasaje en las que hay que detenerse. Por ejemplo, la palabra corrección había que detenerse, y ahora nos vamos a detener en otra cosa más que es importante que la sepamos. Entonces, Tito 1, del 5 al 9, todos los que hablan inglés y los que tratan de hablar inglés, hagámoslo con ganas, ¿verdad? Leámoslo fuerte. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished, and appoint elders in every town as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as he has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Ahora vamos a leer todos en español. Leámoslo fuerte, por favor. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te lo mandé. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, y no con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es lo que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Tomen asiento. Como les dije,
Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente. So as we know, Paul left Titus here in Crete in order to fix the problems that they had seen in the church. ¿Qué labor más difícil, sí o no? Tito venía a poner gente a cargo. And that's a hard task. He had to put people in charge in positions of the church. Gente que quizás las personas dominantes en la iglesia no querían ver en los cargos de mando porque al hermano espiritual se le considera blando o hasta cobarde. Or maybe because the brothers seem cowardly or what was the other one? Blando o cobarde. Oh. Cowardly or softly. Or soft. Softy, ¿no? Porque yo recuerdo una vez, hermanos, que recomendé a alguien para un puesto en la iglesia. ¿Y sabe qué me dijeron los dirigentes? Bueno, me dijeron, no a ese no porque es muy santurrón. Once I recommended somebody for a position in church, and they said no because that person is too sanctimonious. And what that was, he's trying to say that like people would consider that person like a hypocrite. Sí, santurrón precisamente es una palabra que se utiliza como hipócrita. Pero fíjese que ese no es el significado principal que nos da la Real Academia Española de la Lengua. But that definition is not what the actual dictionary definition of that word means. Santurrón es, según la Real Academia Española de la Lengua, alguien exagerado en los actos de devoción. So pretty much somebody who's sanctimonious, that's what that word is in English. It's pretty much a person who's like a goody-goody kind of, you know, a person who tries too hard to do good. Y fíjese, entonces, según la definición, el santurrón es alguien que se toma demasiado serio a Dios. So the sanctimonious person is one that takes God too seriously. Alguien que es exagerado para respetar sus leyes. Somebody who is like almost exaggerated in how much they respect the laws. Alguien que no dice malas palabras ni cosas de doble sentido porque le importa lo que Dios piensa de él. Someone who doesn't cuss or even maybe say things that might offend Porque le importa lo que Dios piensa. because they care about what God thinks. Una persona que ora más que los demás. Somebody who prays more than others. Alguien que no dice ni celebra chistes vulgares. Somebody who doesn't even say bad jokes or even enjoys bad jokes. Alguien que se alegra demasiado por venir a la iglesia. Somebody who's overjoyed at coming to church. Que viene a la iglesia como que si viniera a corte porque él entiende que la presencia de Dios es más importante que la de un juez. And he comes to church as if it was a court date because he believes that what God has is more important than the judge. Entonces lo que yo veo, hermano, es de que nosotros necesitamos santurrones liderando la iglesia. So what I see is that we need sanctimonious people leading us. Gente exagerada en el respeto a Dios. People who are exaggerated with their respect to God. Y ese es uno de los problemas grandes de la iglesia de hoy. And that's one of the big problems with today's church. Se elige el líder que es dominante. They pick a strong leader Se elige el líder que es guapo. or a handsome one. O que es educado tal vez en cosas que no tienen nada que ver con cuestiones eclesiales. Or is educated in some unrelated subject. Se están escogiendo los líderes con métricas mundanas. The leaders are being picked with worldly Metrics. classifications. Y entonces fíjese, resulta que cuando esos líderes que la iglesia está escogiendo fallan, la gente se sorprende. So sometimes when these leaders that have been put in positions at church fail, or something happens with them, or there's some kind of problem, people are kind of shocked. Y yo me pregunto por qué. And I ask myself why. Porque los están escogiendo mal. Because they're picking bad leaders. No es que sean malos líderes, sino que no son adecuados para el liderazgo eclesial. So they're making the wrong choice in leadership then. Porque cuando uno escoge un líder para la iglesia, lo tiene que escoger basado en Timoteo y Tito. So when you choose a leader for the church, you got to have him based on Timothy and Titus. El Señor nos ha dejado los lineamientos que debe de cumplir un líder eclesial. God has left us
pretty much guidelines. guidelines what a person should be as a leader. Y fíjense, hermanos, yo me pongo a pensar de que no es solamente para el liderazgo. Toda persona que cree en Cristo debería comportarse de esta manera. And this kinds of guidelines don't just apply to leaders, they can also apply to regular people who believe in God as well. Fíjese de que eso es lo que hace a una persona cristiana. And that's the thing, that's what makes a person Christian. Pero debemos de ser todavía más selectivos cuando estamos ocupando estas métricas para poner a alguien en liderazgo. But we should be even more strict when it comes to these kinds of rules when putting a person in the place of leadership. Si nosotros escogemos a las personas sin ocupar los lineamientos que el Señor nos ha dado, entonces no tenemos en liderazgo a la gente que Dios quiere. If the people that we have in charge are not people who are lining up with God's will, then we're making the wrong choice. Y lo que sucede es de que la iglesia no va a funcionar de la manera que debe de funcionar. And then the church won't work the way it's supposed to. Y se va a ir en la dirección equivocada. And it'll go in the wrong direction. Trabajo difícil escoger líderes. It's a hard job to do to pick leaders. Y ese no era el único trabajo de Tito. And this was not his only job. Tenía que llegar a confrontar a los dominantes que no quería que pusieran los santurrones a cargo. He had to confront the same people who were strong leaders to put the ones that were actually faithful to God. Tenía que buscar a estos falsos maestros y confrontarlos con el error. He had to confront these false teachers and correct them in their mistakes. Tenía que mostrarles lo que era desagradable a Dios, And he had to show them what God did not like, lo que iba en contra del evangelio, what went against the gospel, lo que estaban enseñando que era falso, their false teachings, y cómo su mentalidad mundana estaba permeando la iglesia. and how their worldly point of view affected the church. Es difícil el trabajo de Tito porque iba en dirección de caerle mal a la gente. So Titus had a hard job because basically he was on his way to being everybody's kind of enemy, I guess. Y se van a dar cuenta que ese es el trabajo de los líderes eclesiales, caer mal. And you're going to see that's the role of a church leader, I guess, in a way. Ustedes se van a dar cuenta de que un líder eclesial quiere que las cosas estén de acuerdo a lo que Dios le gusta. You're going to see that a church leader wants things to run the way that God wants them to. Entonces, cuando una persona no está haciendo las cosas como a Dios le gusta, hay que decírselo. So when somebody's doing something the way that God does not want it to be done, then you must tell the person. Y la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. And people just don't like to be told what to do. Qué increíble que el Señor nos da la autoridad de corregir lo deficiente. It's incredible that God gives us the authority to correct these things that are wrong. Nos lo permite cuando nosotros somos siervos, es lo que hablamos hace unas 4 semanas. He allows this when you're a servant. Y lo hace por medio de nuestra autoridad para corregir, para reprender, para enseñar y para redarguir. And the purpose of this authority that he gives us is to correct things so that they can be better or to teach others. Y para corregir, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando todo sea basada en otra herramienta que Pablo le da a Tito. Siempre y cuando todo sea basado en otra herramienta que Pablo le da a Tito. As long as it was based on the tools that were given to Titus by Paul. La van a encontrar la herramienta en el versículo 9, que lo vamos a ver en pantalla en este momento. And we can see this tool in verse 9. ¿Ya está en pantalla? Versículo 9, Marcio. Ok. Dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Saben qué es todo esto que la persona está haciendo? Cuando una persona
ese alguien que Tito iba a buscar es apegado a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lo que este hombre está aplicando es lo que nosotros apreciamos tanto y conocemos como sana doctrina en la iglesia. So, as we can see in verse 9, do you want me to read it in English as well? I'm going to read it in English anyway. That's fine. Okay. Okay, verse 9 says, it's on the screen in Spanish, but I'm going to read it one more time. It says, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. And that's a tool that Paul left to Titus. Nosotros le llamamos sana doctrina. And we call that good doctrine or clean doctrine. Healthy doctrine, or sí. Tito estaba siendo encargado de que se preservara y transmitiera la enseñanza correcta entre los cristianos. So pretty much what Titus was doing here, he was ensuring that the right kind of message was being given to other believers. Pero algunos no entienden la importancia de la sana doctrina. But some people don't understand why this kind of clean doctrine is important. Hay quien se está preguntando ahorita, ¿verdad? Pastor, ¿y para qué importancia tiene la sana doctrina? And you might ask yourself, well, what is the point of clean doctrine? Y me agrada mucho que me lo pregunten. And thanks for asking. La respuesta es toda. And the answer to that question is all of the importance. Toda la importancia. Toda la importancia tiene la sana doctrina. Porque de la mala doctrina es que dependen las malas enseñanzas. It has all the importance because false teachings comes from bad doctrine. De esa dependen todas las herejías. So, on this, it is dependent on herejías, what is that? Heresies. Oh, like heretical stuff, like I guess things that are contrary to what God desires. Las malas costumbres también vienen de la mala doctrina. Even our bad habits come from false doctrine. Todas esas confusiones que estaban teniendo vienen de mala doctrina. Or any confusion that a Christian might have might come from bad doctrine. No puede haber una iglesia saludable si no hay sana doctrina. So there can't be a healthy church if there's bad doctrine being given. Entonces es importante que los hermanos sepan que tienen que trabajar en sí mismos para que la iglesia sea saludable, pero que también tienen que tener un conocimiento adecuado de la palabra de Dios para que la iglesia sea saludable. So there's two things here, that the brothers and sisters in the church need to be working on themselves, but they also need to be ensuring that they're getting the right kind of doctrine, because if not, then that'll turn into a false teaching or a bad habit. En inglés también no le decimos sana doctrina, healthy doctrine o ¿cómo le estaban diciendo tú? Good doctrine. Ajá, no, good doctrine, le dicen sound doctrine. Sound doctrine es que he escuchado que le llaman. Entonces, para los que están escuchando en inglés. Fíjate que nosotros vemos en nuestros días un montón de sectas que se llaman a sí mismas cristianas. So the reason why this sound doctrine idea is so important is because if you look around, you see like off the top of my head, I could probably name about 10 Christian denominations. Y no son denominaciones, son sectas. Porque una denominación es cristiana. Por ejemplo, nuestros hermanos adventistas son cristianos. Nuestros hermanos pentecostales son hermanos, son cristianos. Pero tenemos un grupo de gente que dicen que son cristianos y no son cristianos. Entonces son sectas. Yeah, so the difference is that in a sect of Christianity, there's almost a kind of different belief there. Sí, no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. In a denomination, we all believe very similar things. Y fíjese, nosotros vemos en estas sectas que la gente que los líderes, el liderazgo hace cosas deplorables. So if you look at these sects, then you can see that the leaders in charge of these places or these groups are the ones putting in the bad doctrine.
Por ejemplo, esta moda que está ahora de estar ordenando ministros homosexuales. And now there's almost a new sort of denomination of Christianity where it's I guess progressive Christianity, and what you see a lot of times is like gay pastors. Y no son gay, porque gay significa feliz, no son felices, son homosexuales, son pastores homosexuales. Yeah, homosexual pastors. Y fíjese, yo no voy a entrar en detalle con la homosexualidad, ¿verdad? Porque ese es un tema interminable. And we're not going to go into detail, but Into detail about homosexuality, because it's endless. Pero basta decir con que la Biblia es clara en decir que es pecado. and it's enough to say that the Bible says that it's a sin. Y las personas que hacen estas cosas tienen este argumento que tienen el derecho a servir a Dios porque los pastores que no son homosexuales también son pecadores. So a lot of times the argument that you hear is that it's okay to be a gay pastor because Homosexual pastor. a homosexual pastor because even pastors who are heterosexual are still sinners anyways at the end of the day. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros estamos de acuerdo en lo que es pecado y estamos de acuerdo en renunciar a lo que es pecado. And the difference is between these two situations is repentance. One is acknowledging a situation and then trying to work on it, and the other one is just avoiding it completely. Ellos se sienten orgullosos de su pecado. They are almost prideful in their sin. Quieren continuar su pecado y servir al Señor. They want to keep living the way they do and still serve God at the same time. O sea, en abierta rebeldía al Señor quieren servirle. So in rebellion against God, they want to serve Him at the same time. No se trata de imponer la heterosexualidad. So it's not about wanting to impose like a straight agenda. No es que irrespetemos sus inclinaciones. It's not that we're disrespecting the orientation of the person No es que los estamos discriminando porque son homosexuales. or discriminating against them because of their orientation. El problema es que no se arrepienten de su pecado It's that they are not repenting against their sin. y que quieren que el mundo y aún Dios acepte su ministerio de la manera que ellos son. And they want the world and God to accept their ministry the way it is, En violación flagrante, voluntaria y consciente de la ley de Dios. all while violating God's commands. Es como que ustedes, yo soy pastor de esta iglesia, soy bivocacional y mi otro trabajo es ser sicario. It's like I tell you, I'm a pastor, but my part-time job is to be an assassin. Y el Señor dice, no matarás en su ley. And God says, thou shalt not kill in His law. Pero no, yo quiero servir al Señor aunque yo soy un asesino porque, ¿verdad? Mi pecado debe ser aceptado, ¿verdad? But I have it in my mind that I can continue living this way and serving God because God will forgive my sin. Eso no puede ser así porque Dios no es un sinvergüenza. And it does not work like that because God is not shameless. Dios es santo. God is holy. Y un pecador no arrepentido no puede servirle porque es una falta de respeto. A sinner that has not repented cannot serve Him because that is disrespect. Para servir a Dios tenemos que dejar de hacer todas las cosas que Él nos manda a dejar. So to serve God, you must let go of all the things that He has called you to let go of. Somos personas que vamos disminuyendo en nuestros deseos y en nuestros gustos para agradar a aquel que nos ha salvado. And the whole purpose of this is to let go of the things that we desire so that we can become what He desires. O sea, ¿somos perfectos los líderes de la iglesia? So that's not to say that church leaders are perfect, No somos perfectos, pero luchamos contra nuestra naturaleza diariamente. but we struggle against our desires and our nature all the time. El que no se arrepiente y no lucha contra su naturaleza no es un ministro aprobado por Dios. The teacher who has not repented against his sin and is working on improving himself and letting go of his desires is not approved by God. Esos ministros se engañan a sí mismos, And these kinds of teachers, they even trick themselves engañan a la gente, and they trick other people too. les hacen pensar que lo que hacen es aceptable a Dios. So what they're doing is they're making people believe that God accepts what they're doing. Pero la palabra de Dios es clara en Tito. But God's word is clear in the book of Titus.
Dice, fíjese, que un ministro debe tener una conducta moral intachable. No es un versículo, es una explicación. Okay. Debe tener una conducta moral intachable. They should have like a very moral behavior. Pablo les llama irreprensibles. In the verses that we read, they use a word that means they are blameless. Fíjese que Tito dice Pablo le dice a Tito que deben de ser irreprensibles 2 veces, se lo dice en el versículo 6 y se lo dice en el versículo 7. So Paul stresses this fact to Titus 2 times, once in verse 1 and the other time in verse 6, where he says they must be blameless. Dice maridos de una sola mujer. Married to only one woman. No dice marido de un solo hombre, ni dice mujer de una sola mujer. It does not say one man to one man or one woman to one woman. La Biblia es clara. The Bible is clear. Se tiene que ocupar el libro de Tito para poder establecer líderes en la iglesia. And you must use this book to put good leaders in the church. Y hay más problemas doctrinales. And there are also other problems with the doctrine. Van a ver también que hay otra, y a veces hasta hermanos en Cristo, creyentes, han caído en la trampa de andar proclamando, decretando, declarando y animando a recibir lo que tú declaras. And there's this kind of situation that's becoming more common where people in church will denounce or speak out against something that they themselves are taking a part of. No, they are proclaiming something as if their words have power. Fíjense, la cuestión es esta, de que nuestro Señor tiene poder creador en su palabra. Él habló y creó las cosas. Él creó la luz con solo decirlo. Hágase la luz, se hizo la luz. Y Él dijo, háganse las estrellas y se hicieron las estrellas. Él dijo, háganse las aguas y se hicieron las aguas. Separó una cosa de la otra con su palabra. Pero de repente, you want to translate that? Okay. Basically, it's that the difference between us and God is that God can literally speak things into existence and we don't have that power. We don't have that power. Ahí está, eso es. Ahí está. No tenemos ese poder creador que el Señor tiene. Hay versículos que asignan poder a las palabras del hombre, pero no son en la clase de poder que esta gente cree que tiene. So there is power in the words of humans, and there are verses that support this, but it is not to the extent that people believe. Fíjese que va a ver en pantalla ahorita usted la primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces fíjese, dice, la palabra de la cruz, la palabra, ¿verdad? Dice, a los que se salvan, o sea, a los creyentes, a nosotros, es poder de Dios. La gente dice, entonces la palabra que nosotros hablamos tiene poder. And right now I'm going to read this verse for you in English. It's 1 Corinthians 1:18 if anybody wants to get that. 1 Corinthians 1:18. Yes, sir. 1 Corinthians 1:18. Okay. And it says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Entonces, cuando dice message, en español dice la palabra de la cruz. Entonces piensan que la palabra de ellos tiene poder, ¿verdad? Y eso es ocupar ¿cómo se llama? El versículo fuera de contexto. Y la verdad es que es en realidad fuera de contexto, porque un par de versículos más abajo dice para qué es que es esa palabra. But we got to be careful to not take that verse out of context, because just below in verse 21 it says, for since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to those who believe. El siguiente versículo, Marcito, es 1 Corintios 1:21.
van a ver que dice ahí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que está diciendo es que la palabra sirve para salvar a otros. Lo que nos estaba hablando la hermana Xiomara hoy. Eso de llevarle el evangelio a tu Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es esa necesidad de que la gente se dé cuenta de que hay un Jesucristo que los quiere salvar. So, sorry, I lost train of thought. La palabra tiene poder, pero para salvar. Yeah, so the exact purpose of the power that God gave us to our words was so that our words could save other people through His message. Sí, en realidad el poder de tu palabra es para predicar, para evangelizar, para compartir a Cristo. So really, the power of your words is to preach, is to share the gospel. Dios no te otorga el poder de confesar tus deseos y que esos deseos se van a hacer realidad. God does not say, say a desire or tell me a desire and whatever you want will be granted. Fíjese de que nosotros podemos orar por nuestros sueños y nuestros deseos y pedírselos de corazón a Dios. So we can pray about our desires or things that we dream about, but that doesn't mean necessarily that these things will come true. Y esta es la cuestión, fíjate, si tus sueños están de acuerdo a la voluntad de Dios, están de acuerdo a su plan, el Señor podría hasta dártelo, lo que estás deseando. So if what you want aligns with what God wants, then maybe God will give that to you. Y yo mismo le puedo pedir por tus deseos si tus deseos tienen que ver, ¿verdad?, con el plan de Dios. So I could ask for things that might align your desires with God's desires. Pero porque el pastor está orando por tus deseos, ¿quiere decir que Dios te los va a dar? No. So it's not really about who's praying. At the end of the day, the one who decides what happens is God. Porque Dios es soberano. Because God is above everything. Eso de que alguien esté declarando y decretando es una falta de respeto porque le está quitando la soberanía a Dios. So we as people don't have the ability to declare things or to... Call them into existence. Exactly. Because only God has that ability. Fíjese lo que dice Isaías 55:11, Marcito se lo va a poner en pantalla en este momento. Dice, así será mi palabra, este es Dios hablando, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra no es para que tú hagas lo que tú quieras, la palabra es para que Dios haga lo que Él quiere, porque Él es el que tiene poder en esa palabra. What verse is that? Isaías 55:11. Okay, so if anybody wants to read that, it's Isaiah 55:11. All right, let me get that 1 second. And it says, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sí. Él va a realizar lo que Él quiere con su palabra, no lo que queremos nosotros. So he will do what he wants to do with his word, not what we want. Ahora sí que la voluntad de Dios es santa y divina. And God's will is holy and right. Creo que queda bien clara la necesidad de la sana doctrina, ¿sí o no? Tenemos necesidad de tener sana doctrina en la iglesia para que no cometamos esos errores. And it's clear why we need sound doctrine, so that we won't make these same mistakes. Va a estar en pantalla ahorita Tito 1:9, donde dice para qué es que necesitamos esa sana doctrina. La necesitamos, dice ahí, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. And on the screen is Titus 1:9. And I'm going to read that to you in 1 second. La sana doctrina es necesaria, hermanos, porque es necesaria para que el que enseñe lo que es correcto. Léelo. Okay, it says, Titus 1:9.
He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Entonces es para enseñar lo que es correcto, para convencer a los que han entendido mal. Y fíjese, hermano, la iglesia es un lugar donde todos deben sentirse seguros. And church is a place where you should feel secure about yourself. Sí, fíjese de que la iglesia es como Suiza, ¿verdad? Somos neutros. So the church is kind of like Switzerland, who was never involved in any, foreign affairs. La gente viene de un mundo que los juzga por cada cosa que hacen. And people are coming from a place where people judge them for every little thing they do. Y aquí no se le puede juzgar a nadie ni por su apariencia física, And here you can't judge anybody because of the way they look, por su estatus migratorio, or how they got in this country, por su situación económica, because of their financial situation, por su situación familiar, because of their family members, por sus inclinaciones sexuales, their sexual orientation, por su raza, their race, por su procedencia, de qué país vienen, from their origin, por su educación. or their education level. Todos nos aceptamos aquí porque todos somos imperfectos We all accept each other because we all understand that we're all imperfect. y nos volvemos uno en la sangre de Cristo, And what brings us all together is God, the blood of Christ. the blood of Christ. Por eso, eso no quiere decir que no hay reglas que deben, ¿verdad?, cumplirse para que una persona se incorpore. But that does not mean that there are no rules for somebody to be a part of this. Y tampoco quiere decir que no hay reglas para servir a ese Dios único y verdadero que gobierna sobre todo el universo. And that does not mean that there are no rules to being somebody who submits to the will of God. Y le voy a explicar cómo es, hermanos. And I'm going to tell you how it is. Antes de la pandemia, Before the pandemic, teníamos una membresía de Planet Fitness. we had a gym membership at Planet Fitness. Cuando dice uno membresía del gimnasio suena bien grande, pero vale 10 pesos. And it was the Planet Fitness, nothing really special, like, your average gym. Y fíjese, ellos tienen, y si Marcito puede poner el slide, ahí ven a Planet Fitness, ellos tienen esta consigna por todas partes. Usted llega a un Planet Fitness y va a ver esta consigna de lado a lado en la pared, dice que es una zona libre de juicios. Oh, and if you've ever been to Planet, then you know that they have these signs everywhere on the walls, and it says judgment-free zone. Y lo que eso quiere decir es que usted puede llegar en su calzonetilla y no estar con buena figura y nadie le va a juzgar. So that means that you can be a complete beginner in the gym and you can go there and nobody's going to judge you for what you're doing. En otras palabras, no tiene que ser usted un fisicoculturista para llegar a ese gimnasio, And pretty much, you don't have to be a bodybuilder to go into Planet Fitness. ¿verdad? Puede ser una persona que va al gimnasio por primera vez. It can be a first-timer. Ni siquiera tiene que decirles que es primera vez porque se le nota. And he can even tell that person they never been to the gym. Pero nadie te juzga. But the point is that nobody there was going to judge you for what you look like. Pero fíjense bien, hermanos, nadie te juzga, pero cuando tú te haces miembro te hacen firmar un contrato. So Planet Fitness, we give it as an example as a place that you go and you are not judged, but there are still some rules before joining Planet Fitness. Te dan una hoja con una letra así de chiquita, con un montón de reglas y regulaciones. When you're signing up for the gym, they give you like this long list of rules with like very small letters, so it's like a lot of writing, and that I'm sure nobody even reads it, they just sign it. But it's all the rules of the gym that you have to follow to be a member. Sí, ahí te dicen qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer en el gimnasio. And pretty much it tells you what you can do and what you cannot do at the gym. Fíjate que no puedes oír tu música, ¿verdad? No, porque hay gente ahora que anda cargando su speaker y con su teléfono se conectan y no puedes poner la música que a ti te gusta a todo volumen porque ofende a las otras personas. You can't play your music on full blast on a speaker at Planet Fitness. ¿Verdad? Pero supuestamente no te juzga nadie. Pero si hay alguien que te está juzgando a través de las reglas y condiciones.
So Hay condiciones para estar ahí. apparently this is a judgment-free zone, but you can't play your music the way you want to on a speaker. And that's because there are still rules you have to follow. Te dicen que no puedes ocupar lenguaje vulgar, They say you can't cuss at the Planet Fitness. no puedes tirar las pesas porque asustas a los nuevos. Yeah, you can't even like slam your weights because you know that little alarm they got and it goes up. Yeah, they have that too. No puedes ocupar una máquina, la que te gusta, por todo el tiempo que te da la gana. Hay límite de tiempo para usar una máquina. And you can't be hogging the machine at Planet Fitness. You gotta be in and out with the machines. También tienes que limpiar la máquina después de ocuparla. And you also gotta clean up after yourself after you finish working out. Y si no pagas extra, no puedes ocupar la masajeadora. Yeah, actually that's true. If you don't have a premium membership, you can't use the massaging stuff. It sucks, man. Solo porque es una zona donde no te juzgan, no te juzgan, no quiere decir que puedes hacer lo que te venga en gana. And just because that is a judgment-free zone does not give you the right to do whatever you want to do there. Y porque es una zona donde no te juzgan, no quiere decir que tú te puedes meter a ser un entrenador si no estás preparado. And just because it's a judgment-free zone does not mean you can be a physical trainer without having some experience or education level. Sí, porque el entrenador es una persona que está de acuerdo con todas las políticas del establecimiento, una persona que tiene una certificación de entrenador personal. So a trainer is somebody who follows all the rules of the gym, somebody who has qualifications to work there and has experience in that kind of field. En la iglesia es lo mismo. And these same rules can be translated to church too. Aquí somos libres de juicios. At church, you're free of judgment. Y los músculos espirituales los podemos ver. And you can see spiritual muscles. Los vemos a través de la luz de la Biblia. And you can see these with the Bible's light. La carta de Tito nos muestra cuán cortados y cuán grandes están los músculos espirituales de los hermanos. And this card of Titus tells us how big or how small somebody's muscles, their spiritual muscles are. La diferencia entre un gimnasio y la iglesia The difference between a church and a gym es que no cumplir con los requisitos de ser un entrenador personal solamente afecta a una persona. the difference is that being a trainer at the gym, if you don't know your stuff, you're only affecting one person. Porque un entrenador personal quiere decir persona a persona. Y le afecta a una persona y le afecta temporalmente. So they affect that one person and only temporarily. Yo recuerdo que en El Salvador, cuando estaba joven, hace mucho tiempo, yo también levanté pesas. Y fíjese de que me recuerdo que llevé un amigo a entrenar conmigo y cometí el error de dárselo a un entrenador que no tenía experiencia. So when I was young, I used to work out, and one time I took one of my friends who had never worked out to the gym before, and I made the mistake of putting him with a trainer who had no experience. Y me acuerdo del nombre de mi amigo y me acuerdo también de todo el daño que le hizo. Se llamaba Rafael Montes. And I still remember my friend's name. Y fíjese, el entrenador lo puso a hacer piernas y lo hizo ejercitarse de más. So the trainer made this guy work on his legs, and he overworked him. El muchacho pasó sin poder caminar como una semana. And this guy couldn't walk for a week. Pero no fregó a todo el gimnasio, fregó solamente a uno porque era un entrenador personal. So this trainer's actions did not affect everybody. It only affected the one guy that he did work out with. Y le afectó por una semana. And it affected this guy for 1 week. Pero ¿qué pasa con los que estamos tratando con cosas tan delicadas como la eternidad de las personas? But what about people in church that are dealing with much more severe things? Estamos hablando de cosas eternas. We're talking about eternity. Imagínense que hay personas que están siendo engañadas, que están quedándose sin salvación, que van a la iglesia y que creen que son cristianos y dicen yo soy cristiano, y cuando llegue el día en que se encuentren frente al Señor se van a quedar afuera. Imagine those people who call themselves Christian
and they live their lives believing they're Christian. But when they get in front of God on Judgment Day, God is going to tell them that He does not know them. Hermano, es necesario escoger bien el liderazgo de la iglesia. So it's important to pick the right leaders in church. Y hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de reconocer a un líder que es verdaderamente un líder a la luz de la carta de Tito y Timoteo. And it's the responsibility of the church to look for a leader who meets the qualifications listed in the letter of Titus. Si un día ustedes se tienen que mover de estado, así como ha pasado con algunas personas, ustedes saben que recientemente se fue Caleb con su mami, se fueron para allá para San Francisco. También sabemos que la hermana Alicia se fue para allá para Arizona. Es necesario que ellos sepan cómo escoger a su líder. If you ever come across a time where you have to move states, like we've seen a few brothers and sisters that were in church leave Georgia. Y ellos tienen que saber que Tito y Timoteo les dice cómo tiene que ser su líder. They need to know that it is shown in the Bible how to pick a leader. No te puedes meter en cualquier iglesia porque las consecuencias son serias. So you have to be careful where you go or who you congregate with, because the results can be, or the consequences can be more severe than you think. Desastres. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender la importancia de mejorar nuestro carácter y aprender sana doctrina para llegar a ser un líder eclesial que agrada a Dios. So may God help us work on becoming that, a leader that is approved by these things listed in the book of Titus. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Ahorita somos una iglesia pequeñita, pero en algún momento cada uno de nosotros vamos a ser necesario en el liderazgo y tenemos que ir trabajando en nuestro carácter para que cada uno pueda servir en diferentes áreas y que sea un ejemplo de liderazgo. So right now the church is small, but we all have to put an effort in ourselves to becoming approved by God so that we can fulfill His mission. Amén. Vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Padre eterno, te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por el amor que nos muestras a través de tu palabra. Te doy gracias porque nos has dejado lineamientos, nos has dejado instrucciones. Has dejado claro, Señor, qué es lo que tiene que tener un líder para poder liderar tu iglesia. Nos dices exactamente, Señor, qué es lo que tenemos que hacer para que no haya herejías, para que no haya confusiones, para que no nos vayamos por una ruta, Señor, que te desagrada, para que no tengamos líderes corruptos que nos estén engañando. Padre eterno, te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga conciencia y que lea constantemente las pequeñas cartas de Tito y Timoteo, que son tan potentes, Señor, para que nosotros podamos seguir creciendo de manera de ser los líderes que tú quieres. Que sigamos trabajando en esas áreas, Señor, que te seamos de agrado siempre, que te glorifiquemos en todo lo que hagamos y que sigamos trabajando en esta hora que tú nos has puesto a trabajar en ella. Que siempre mantengamos el respeto hacia ti y que te mantengas soberano entre nosotros, Señor, y que no caigamos en estas doctrinas mundanas, Señor, que entronan al hombre en tu lugar. Te doy gracias por el amor que nos muestras, por la oportunidad de ser tu hijo. En nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Dios los bendiga a todos.